Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. Estamos iniciando este nuevo ciclo del espacio de la mirada integral de los cuidados paliativos, que es un espacio brindado gracias a Humanizar la Salud Bolivia. Estamos felices de reiniciar nuevamente esta gestión con diferentes conversatorios, con diferentes webinars que esperamos sean de su interés. En esta ocasión hemos tenido algunos problemitas técnicos para hacer la transmisión en vivo, pero estamos acá con las ganas, con las invitadas que les hemos prometido para poder llevar a cabo el tema que habíamos programado. Hoy vamos a hablar de salud mental y cuidados paliativos. Y estoy muy bien acompañada de dos invitadas a las que yo les tengo mucho aprecio. Por un lado tenemos a la doctora Lucía Cabrerizo, que es psiquiatra, y por otro lado tenemos a la licenciada Paula Caballero, que es psicóloga. Lucía Cabrerizo, si bien es boliviana, ya lleva mucho tiempo viviendo en Córdoba, en Argentina. Es médico, ha sido graduada de médico cirujano acá en la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Posteriormente hizo la especialidad en psiquiatría general y actualmente trabaja en el área más infanto-juvenil. Paula Caballero es psicóloga, tiene un posgrado en cuidados paliativos y una especialidad en clínica sistemática y terapias breves. Bienvenidas, gracias por haber aceptado la invitación para hacer esta charla que es tan importante para todo el público que está interesado en la parte de cuidados paliativos. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar en este conversatorio, en el cual estoy seguro que van a surgir muchas ideas, intercambio de experiencias entre las distintas miradas y las distintas áreas de la salud mental. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Hola, Pau. Hola, buenas noches. Bueno, yo súper contenta, de verdad, muy agradecida con tu invitación y segura de que esta noche va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Y bueno, contenta, de verdad, un placer compartir este espacio. Muchas gracias. Bueno, para ponerle un poquito de norma y regla a nuestra conversación de hoy, quisiera que toquemos básicamente 3 puntos muy importantes, ¿no? La salud mental en realidad en cuidados paliativos a mí me parece vital y podríamos dar muchos conversatorios de muchos tópicos de salud mental, pero ahora para dar un pantallazo general, quisiera que hablemos un poquito de la intervención del equipo de salud mental en el paciente en cuidados paliativos. Quisiera también que hablemos un poquito de la intervención de la salud mental en el cuidador y por último, pero creo que es uno de los más importantes, la intervención que tienen ustedes como equipo de salud mental en el mismo equipo de cuidados paliativos que realmente necesita ser cuidado y ser respaldado por actividades, terapias, etcétera, ¿no? De la parte de salud mental. Entonces, hablando de nuestro primer punto, quisiera dar la palabra primero a Lucía en relación a la intervención, la visión que tú tienes de en qué momento tendría que comenzar una intervención en el paciente que es catalogado como paciente paliativo, no solamente oncológico, sino también no oncológico, cuando comienza este camino, ¿no? Lu, no sé qué opinión tienes acerca de esto. Bueno, para mí la intervención del área de salud mental es fundamental, no solamente desde el área de la psiquiatría. En mi hospital lo que se estila a hacer es que el equipo de salud mental es interdisciplinario, está formado por psiquiatría, psicología, como trabajo en un hospital infantil, psicopedagogía y trabajo social. Entonces, yo creo que lo primero es articular
la demanda del paciente, acompañado del médico especialista, ya sea en oncología o el clínico, para llegar a la intervención. Y creo que es fundamental el acompañamiento desde el inicio de la enfermedad, porque siempre me ha pasado, sobre todo he trabajado igual con pacientes renales, que las intervenciones, cuando pedían el apoyo a salud mental, cuando ya no sabían qué hacer con el paciente, cuando realmente no tenían cómo justificar ciertas dolencias. Era como, salud mental siempre era el descarte. Por ejemplo, cuando había un insomnio que ya no lo podía tratar el clínico, derivaba a psicología y el último en tomar conocimiento era el psiquiatra. Y creo que ahí empiezan los errores en la intervención de psiquiatría, porque cuando llega a nosotros generalmente ya es tarde, nunca es tarde, perdón, pero ya viene con un recorrido de estar solo el paciente, no acompañado de la manera que debería estar. Entonces yo creo que toda enfermedad crónica debería iniciarse con acompañamiento del área de salud mental. Lastimosamente eso no se hace y creo que eso es lo que tenemos que empezar a romper desde nuestro lugar en el hospital, porque generalmente el área de salud mental siempre está en el último rincón del hospital y a la que acuden cuando ya el paciente llega muy ansioso, muy deprimido o cuando los cuidadores realmente ya están agotados y vienen a gritar por ayuda. Entonces creo que las intervenciones tenemos que empezarlas a hacer a tiempo. Muchas gracias. Sí, estamos de acuerdo. De hecho, yo considero que lastimosamente estamos, incluso la parte de cuidados paliativos inicia muy tarde. Exactamente. Y si de paso hablamos que cuidados paliativos inicia tarde y si mandamos tarde el apoyo, que es uno de los pilares de salud mental, ahí estamos pues quitándole al paciente y obviamente a su familia el verdadero beneficio de la intervención que podría tener, ¿no? Entonces, el retrasar tanto esto, el estigmatizar tanto ciertas áreas, va en perjuicio del paciente, ¿no? Pero obviamente muchas veces el paciente es también el que atrasa este proceso y su familia pues, muchas veces también. Pau, quisiera que un poquito nos comentes, tú has tenido mucha experiencia trabajando con pacientes principalmente oncológicos en el área de cuidados paliativos y tu visión es un poquito más, creo que hacia adultos. Pero quisiera que nos compartas un poco tu opinión acerca de qué logra esta intervención del equipo de salud mental en los pacientes en cuidados paliativos. Bueno, coincido plenamente de que efectivamente ahora se aplica esta intervención de cuidados paliativos en etapas ya avanzadas, ¿no? Cuando realmente la doctora sí tiene razón y así debería ser, debería iniciarse desde el diagnóstico propiamente, ¿no? Debería haber un trabajo también de prevención, sin embargo, no se da, ¿no? Esa es nuestra realidad, por lo menos aquí en Bolivia, de que este modelo se aplica ya en etapas avanzadas y esa es la creencia, ¿no? De que así se debe aplicar. Es muy importante porque yo considero que debería trabajarse desde la prevención, desde etapas iniciales. No se lo hace, pero es muy fundamental porque el impacto de la noticia de una patología oncológica, pues, es muy fuerte, ¿no? Socioculturalmente, esta enfermedad tiene una connotación muy, muy dura. Entonces, un paciente que es diagnosticado con cáncer en cualquier fase que esté, ¿no? En cualquier estadio, muchas veces es inicial, muchas veces ya es cuando ya está con metástasis en etapas muy avanzadas, pues el impacto es grande, ¿no? Entonces, la intervención del área psicológica fundamentalmente lo ayuda a adaptarse, ¿no? A esa realidad, a esa enfermedad y a poder afrontar, ¿no? Al paciente. Trabajo Claro, con pacientes oncológicos y es fundamental, ¿no? Es un pilar muy importante el área psicológica para ellos, para que lo puedan manejar
¿no? Adaptarse, afrontar de manera adecuada, ¿no? Claro, el paciente va ganando herramientas terapéuticas. Y yo creo que el tratamiento en salud mental, no solamente en pacientes oncológicos, el oncológico es el prototipo del paciente de cuidados paliativos, pero también olvidamos otras patologías desde las insuficiencias renales, las enfermedades neuromusculares o inclusive pacientes con otro tipo de patologías que también ya su misma patología es estigmatizante y muchas veces ir a salud mental también lo va a hacer. Entonces, concuerdo plenamente con lo que menciona la licenciada, que a veces llegamos tarde y creo que esa debería ser nuestra meta. Igual creo que dentro de toda la desgracia de la pandemia, creo que salud mental ha ganado otro tipo de relevancia, ¿no? Y creo que podríamos aprovechar este momento por primera vez se está hablando de salud mental en el mundo, no solamente después de los estragos que ha hecho la pandemia, ya sea tanto con la enfermedad como con la cuarentena y el aislamiento, eh, pero estamos empezando, creo que en una nueva era de información general. Entonces creo que si no aprovechamos ahora, realmente vamos a dejar pasar una oportunidad que tal vez sea única, ¿no? Sí, realmente se ha Exacto. visibilizado la importancia del trabajo de los psicólogos, de los psiquiatras, ¿no? Esta pandemia ha favorecido, se ha visibilizado sin duda. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que el encierro, esta ansiedad que ha generado lo desconocido, enfrentarnos a pérdidas muy cercanas, a tener que cambiar por completo nuestro modo de vivir, nuestro modo de relacionarnos y todo eso, nos ha abierto los ojos de que la necesidad de un apoyo de salud mental no es porque estemos locos, ¿no? Porque ese es el estigma, ¿no? Si yo necesito salud mental es porque estoy loco, yo no estoy loco, y esa palabra que debería un poquito irse de nuestro vocabulario, sino que es un soporte, es parte de nuestro bienestar completo, es parte de la salud, no solamente la parte física es lo que importa. Y como dicen ustedes, si algo bueno le podemos sacar a este periodo de confinamiento que hemos tenido es que todos nos hemos sentido vulnerables y nos hemos dado cuenta de que psicológicamente necesitamos buscar cierto tipo de apoyo, cierto tipo de terapia o cierto tipo de canalizar nuestros pensamientos, etcétera. Y eso, obviamente, si nosotros o el común de la gente que no tiene que enfrentarse además a la dificultad de tener una enfermedad crónica que muchas veces es intratable, si nosotros tenemos esa necesidad, obviamente la necesidad en el paciente que está lidiando con ese peso de no poderse curar, es obvio. O sea, es un camino que parecería cantado y demasiado fácil, pero no es tan fácil que la gente lo comprenda, ¿no? Y por eso es que estamos dando este tipo de charlas para irnos concientizando entre todos, para romper un poquito estos esquemas. Así es, yo creo que la mayoría necesita apoyo, ¿no? La mayoría, no todos afrontan de la misma manera, pero sí podríamos afirmar que la mayoría va a necesitar apoyo, ¿no? Hay quienes lo afrontan muy bien y lo resuelven muy bien solos o con el soporte familiar que tengan, social, pero realmente consideraría que esos son la minoría, ¿no? La mayoría sí necesita apoyo en algún momento. Sí. Exacto. Y está bueno ofrecer ese apoyo, incluso cuando no lo necesiten. Como que el paciente tenga el respaldo de acá estamos, ir, presentarnos y decir, vamos a estar acá, lo necesites o no. Y en algún momento esa demanda va a ser tomada por el paciente. Y si no es por el paciente, va a ser tomada por los familiares que lo van a ver día a día, los cambios por los que va atravesando la enfermedad. Sí, Exacto. es así. Ahora, obviamente cuando hablamos en el paciente paliativo, la unidad de tratamiento, ustedes bien saben que es el paciente y obviamente sus cuidadores, la familia. Y aquí hay un área muy fuerte de intervención
que no sé si ustedes tienen la misma visión, pero a mí me ha tocado en experiencia de que obviamente el cuidador principal, por decir que solamente sea uno, pero en realidad a veces son varios, se queman muy fácilmente, ¿no? Porque están estresados con todo lo que conlleva la enfermedad, la parte económica, el cuidado, que si van a buscar apoyo, si no, si van a asumirlo solos, etcétera. Y creo, me ha parecido que asumen mucho más fácil su propia necesidad de tener un apoyo del equipo de salud mental y a veces no aceptan que ese apoyo también es bueno para el paciente, pero dicen, no, yo sí lo necesito porque yo estoy lidiando con esto. Él no, porque es un poquito difícil, no queremos que sumarle tantas cosas a la enfermedad, pero yo sí, a veces es así como que no, yo ya no puedo más y yo necesitaría apoyo. Me ha parecido que es un poquito más abierto, esto sin quitarle obviamente la importancia del apoyo que hay que realmente brindar a los cuidadores principales. Y quisiera que me orienten un poquito o amplíen un poquito para todos los que nos están siguiendo y nos están escuchando en relación a los objetivos que tiene el equipo de salud mental cuando se acercan al cuidador y obviamente los niveles de intervención que ustedes proponen al lidiar con el cuidador. Entonces, ¿qué tipo de herramientas y todo? No sé si quieres comenzar, Pau, y después complementamos con Lucía. Sí, claro. Sí, es muy importante, ¿no? El trabajo en cuidados paliativos de una manera integral con la familia también. Y eso es algo que se hace en el hospital en el que trabajo, porque realmente nos hemos dado cuenta que si no intervenimos con el familiar, se pone en mucho riesgo, ¿no? El bienestar del paciente, el cuidado del paciente se pone en riesgo. Principalmente trabajamos con generar un espacio de expresión emocional, ¿no? De contención, porque la noticia, el diagnóstico no solo impacta al paciente, sino también al familiar, con muchos miedos, hay muchos cambios en las familias, en los roles económicos sobre todo. Las enfermedades oncológicas son muy caras en su tratamiento. Entonces, trabajar en ese aspecto, en organización familiar se trabaja mucho, ¿no? Para que puedan cuidar al paciente de la mejor manera, para generar el mayor bienestar posible. Esto de la organización es bien importante para que el cuidador principal no se agote, ¿no? Y no se dé la llamada claudicación familiar, donde el paciente se ve abandonado, donde haya negligencia. Entonces, estos aspectos son los que más se trabaja también, conspiración del silencio, que es muy frecuente, ¿no? Que los familiares con la buena intención de cuidar al paciente, pues de manera inicial evitan no dar mayor información, y se trabaja en ese aspecto también porque tienen altos costes emocionales, ¿no? Fundamentalmente se trabaja en esos aspectos, con ayudarlos también a los pacientes, a los familiares con miedos, ayudarlos con la comunicación con los médicos, a veces se da de la mejor manera, ¿no? Estos canales comunicacionales entre ellos, entonces, o también de los familiares con el paciente. Entonces es un trabajo bien amplio, ¿no? De favorecer también la mejor comunicación posible para disminuir diferentes miedos, sobre todo, también preocupaciones, ¿no? En ese aspecto es donde interviene la parte psicológica a nivel familiar. Exacto. Muy bien, No nos gracias. olvidemos que el paciente que llega a cuidados paliativos es un paciente totalmente vulnerable y muchas veces tenemos que enfrentarnos a familias totalmente vulnerables. Y no me refiero solamente desde lo económico. Si bien, por ejemplo, la enfermedad oncológica económicamente es devastadora, pero tenemos familias que emocionalmente también son vulnerables, ¿sí? O, por ejemplo, yo veo mucho, como yo ahora me estoy dedicando a infanto juvenil, veo mucho madres solas
o un solo cuidador. Entonces también concuerdo con la licenciada, es empezar a dar herramientas, empezar a hablar, porque como ella dice, no muchas veces el paciente ni siquiera tiene voz ni voto en su enfermedad, porque deciden no decírselo y termina no siendo partícipe del proceso y la toma de decisiones. Entonces también nosotros trabajamos sobre eso, o sea, sobre los derechos que tiene el paciente de elegir sobre su tratamiento, de estar al tanto del tratamiento. Y yo creo que también una parte fundamental es trabajar de la mano con el equipo tratante, ¿no? Una de las metas que nosotros tenemos desde psiquiatría es, por ejemplo, que se deje de hablar, siempre cuando se habla de una enfermedad, separan la parte orgánica de lo psiquiátrico, sin tener en cuenta que las comorbilidades psiquiátricas de cualquier enfermedad, ya sea oncológica, o que requiera terapia paliativa, también es orgánica, porque todos los cambios que se va a dar en una persona que cursa con depresión o ansiedad secundaria a la misma enfermedad de base, son patologías orgánicas también, porque causan cambios fisiopatológicos en el cuerpo. Entonces también eso es parte de como la sociabilización en el mismo staff médico como una meta a seguir, ¿no? Y concuerdo con lo que dice la licenciada. Y un poquito nos podrían ampliar acerca de los tipos de abordaje terapéutico que usan cada una así cortito en sus diferentes lugares de trabajo. El abordaje que por lo general se emplea, primero interviene psicología y viene a ser como un filtro, el primer paciente que ve es psicología y luego hay una interconsulta con psiquiatría. Y ahí se decide el trabajo conjunto. No siempre un paciente que llega a psiquiatría va a terminar con medicación, pero sí va de la mano, ¿no? Por lo menos yo prefiero siempre aclaro al paciente, ¿no? Que el abordaje es interdisciplinario y psiquiatría es solamente una pata del tratamiento. El resto del trabajo es psicología, clínica médica, medicina del dolor. Entonces también yo creo que ese es el tipo de abordaje que nosotros tenemos, más integral, y ya sea un paciente que no vaya a ser medicado con psicofármacos, es un paciente que periódicamente va a seguir yendo a psiquiatría para ver el avance, para ver y se le explica que en un momento puede que no necesite y ahí, según la evolución llegar a necesitar terapia psicofarmacológica. Muy bien. Bueno, en el abordaje con los familiares, fundamentalmente que puedan, que se enfrentan, ¿no?, al diagnóstico junto con el paciente, de lo que se trata es de que pueda reconocer, ¿no?, tanto cogniciones, tanto sentimientos, emociones que están relacionadas al impacto de la noticia y favorecer que puedan adaptarse, a afrontar de la manera más funcional, reconociendo sus propios recursos familiares, se lo ve desde un ámbito sistémico también, ¿no? De eso se trataría fundamentalmente. Muy No bien, nos olvidemos gracias. que es un paciente que al principio está en negación, entonces, y la misma familia muchas veces, entonces hay que empezar a intervenir desde ese momento. Exacto. Miren, obviamente todos los pacientes, sean los extremos de la vida, adultos mayores, adultos, jóvenes, niños, etcétera, llevan una carga inimaginable al ser diagnosticados de algo que no puede tener algún tipo de solución, ¿no? Y ahí es donde tenemos que comenzar a centrarnos en dar otro tipo de soportes. Obviamente, el imaginar, digamos, el escenario en el que trabajas tú ahora, Lucía, que es más infanto-juvenil, donde la carga
desde ya emocional para cualquier madre, padre, de cualquier tipo de enfermedad que ataca a cualquier pequeño, es, me imagino, demasiado, demasiado fuerte. Y en el otro extremo, donde trabaja ahora Paula, en el que la simple palabra cáncer ya significa un sinónimo de muchas cosas negativas para cualquier persona que escuche esa palabra, sea o no implicado directo en el diagnóstico en ese momento, pues ya genera obviamente una necesidad de intervenciones que son incontables. A mí me parecen vitales incluso a veces antes de las intervenciones de cualquier otro síntoma físico que podamos tratar de paliar. Y esto tiene que quedar obviamente claro, ¿no? Porque la intervención tanto del paciente como de la familia, así haciendo como un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita, debe ser desde un inicio, debe ser integral, multidisciplinaria o transdisciplinaria, debe dejar de lado cualquier tipo de tabú y debe tener obviamente como objetivo generar herramientas que nos ayuden tanto en la afrontación de la enfermedad, del tratamiento, de los síntomas que vienen y obviamente sin dejar de lado la parte del abordaje del duelo, ¿no? Que va de la mano de todo lo de cuidados paliativos. Ahora, me ha tocado en muchas ocasiones, hablando ya de la parte del equipo de cuidados paliativos, que el perder a nuestros pacientes, principalmente a los que estuvieron con nosotros mucho tiempo y todo eso, pues nos tocaron fibras que la mayor parte de la gente dice, no, el personal ya está como que insensible y que no sé qué, pero es algo pesado, ¿no? O sientes diferentes tipos de emociones cuando pierdes a los pacientes. El mismo trabajo, obviamente, del día a día es algo muy gratificante, pero también bastante difícil de sobrellevar en algunas situaciones. Y el cuidarnos para poder cuidar me parece que es una premisa que tenemos que tomar en cuenta y es por eso que he querido que me comenten un poquito acerca de las herramientas, acerca de las intervenciones que ustedes o hayan usado o que puedan proponer para cuidar la salud mental del equipo de cuidados paliativos, incluidas ustedes ahí, ¿no? O sea, porque no por el hecho de ser ustedes parte del equipo de salud mental, no necesitan un soporte externo también de su área. Quisiera que me compartan alguna experiencia que hayan tenido, yo también voy a hacer lo mismo, acerca de la intervención de salud mental sobre el equipo como tal de cuidados paliativos. Comenzamos contigo, Lucía. Bueno, esto es bastante nuevo. En varios lugares es como que recién nos estamos dando cuenta que el personal en salud también sufre. Porque no te olvides que un paciente al cual tratamos por mucho tiempo, es imposible no encariñarse, no involucrarse y remueve también toca nuestra fibra íntima, remueve muchas heridas nuestras. No sé si alguna vez les ha pasado que alguna historia de un paciente les hizo recuerdo a un familiar suyo que murió de la misma manera. Entonces yo creo que en el hospital intentamos cada cierto tiempo dar talleres pero el personal en salud es bastante reacio también. Entonces, a pesar de ser médicos, a pesar de ser no solamente médicos, sino personal en salud en general, es bastante reacio. Es bien difícil que vayan a esos talleres, pero poco a poco, el tema es, la información siempre va a ser poder. Entonces, recuerdo durante la pandemia, por ejemplo, nosotros dimos una charla al personal de terapia intensiva. Sé que no tiene nada que ver con esto, pero los resultados fueron bastante buenos, porque por primera vez se estaba hablando, se estaba poniendo palabras a ese dolor,
a partir de esas intervenciones nosotros pudimos empezar a hacer como un triaje de qué médicos podrían llegar a necesitar un tratamiento psicofarmacológico e inclusive ver factores de riesgo. No se olviden que el personal en salud está muy expuesto a intentos de suicidio, a depresiones crónicas, a episodios de ansiedad, estrés postraumático en varias oportunidades. Entonces yo creo que en el hospital donde yo estoy dábamos talleres cada cierto tiempo y charlas al mismo personal. Algo que me llamó mucho la atención, que los que siempre era muy difícil llegar a los médicos, pero los que siempre estaban y le ponían todas las ganas era enfermería. Entonces nosotros empezamos a trabajar con enfermería. Enfermería es como, siempre son los más entusiastas del equipo de salud mental. Entonces tenemos que aprender a usar eso como herramienta, ver qué es lo que mueve a los enfermeros y no a los médicos, como para usarlos para herramientas nuestras. Entonces creo que está bueno este tipo de talleres, de terapia de grupos entre médicos. Y estaría bueno que también podamos lanzar acá algún conversatorio sobre esto. Exacto, sobre cómo cuidarnos como personal de salud. Exacto. Pau. Bueno, por primera vez en el hospital se ha dado una charla virtual y se ha planificado un ciclo de charlas, y coincido con la doctora, la importancia de la psicoeducación, ¿no? Que pueda favorecer el autocuidado de todos quienes están implicados con el equipo, ¿no? Porque realmente sí están expuestos a mucho dolor, de alguna manera sí va a haber una repercusión, ¿no? Y también hay pues esa resonancia, ¿no? Porque se puede identificar, uno se identifica también con el paciente, a veces te sobreimplicas, etcétera, y lo que se ha usado ya en el hospital, y espero que esto siga así, ¿no? Que haya muchas más charlas que ya están planificadas con psicoeducación, para que haya un autocuidado integral también de todo el equipo, no solo físico, ¿no? Sino también emocional, que puedan identificar qué están sintiendo delante del paciente, qué es cuando hay una pérdida, qué sienten delante de la muerte, no que se hable de mitos, que se hable de tabús relacionados con la muerte, que puedan identificar qué pensamientos son los que se generan en estas situaciones, ¿no? ¿Qué llevan a su casa? ¿Qué llevan a su casa después de enfrentar casos muy, muy difíciles? A veces hay pacientes con agonías muy largas, ¿no? Que todo el equipo ya incluso se encariña con el paciente, con los familiares que están, hemos vivido esto en paliativos, ¿no, doctora? Entonces, eso ya se está abordando y me parece que va a rendir muchos frutos en adelante. Y ver las señales de alarma, no solamente en nosotros podemos ver la señal de alarma en cada uno de nosotros, de empezar a ver cuándo estamos deprimidos, cuándo estamos ansiosos, pero también ver las señales de alarma en el otro, alertar a nuestro compañero, porque muchas veces uno no se da cuenta y el otro, nuestro compañero de guardia, alguien de nuestro equipo, puede estar llegando a atravesar y se siente solo y se siente desamparado y, no, como dice la licenciada, no sabe ponerle palabras a lo que siente, o está en negación también. Entonces, esto nos sirve como para inclusive identificar en el otro cuando necesita ayuda y tal vez no se anima a hablar. Sí, yo pienso que, bueno, yo, gracias a Dios, estoy viendo cada vez donde voy a trabajar que hay alguien que está tratando de meter la chispa de que hay que cuidar la salud mental y el estrés y tratar de disminuir los índices de burnout en el personal de salud. He visto intervenciones de zumba, de tipos de yoga, de gimnasia, pero realmente noto lo que comentaban, que la parte médica es así como que yo acá mantengo mi cordura y yo no necesito esas cosas, ¿no? Pero el personal de enfermería es como que mucho más llevado, el personal manual, a aceptar este tipo de apoyo. Y es obviamente lo que necesitamos. Primero, romper tabús, tratar de romper tabús entre nosotros y entre nuestros colegas, y obviamente tratar de que todos aceptemos de que necesitamos un poquito de secreción de endorfinas de diferentes maneras para hacer mejor nuestro trabajo, ¿no?
Y la otra intervención que ha sido directa hacia cuidados paliativos y que yo agradezco infinitamente, ha sido obviamente de parte de una licenciada en psicología voluntaria que llegaba en el momento que menos pensábamos a nuestra salita y nos decía, a ver, un ratito, así, todos estábamos como locos, enfermería, aquí, psicología, yo, oficio, así todos ahí. Un rato, va a ser 5 minutos y nos encerraba en una pequeña salita y nos hacía diferentes tipos de terapias, así como que golpeemos, gritemos. Era así como que 5 minutos de locura y que realmente eran muy necesarios y muy sanadores para poder continuar con todo lo que conlleva el paciente paliativo. Ya estamos cerrando esto, realmente, como les dije en un inicio, esto va a terminar siendo como la primera parte de una introducción en realidad, porque son tantos los tópicos de salud mental que tendríamos que tomar toda una gestión solamente para poder llevar tal vez un gran porcentaje de las intervenciones y de todo lo que pueden hacer, como hemos visto, no solamente por el paciente, por la familia y por el personal. Les agradezco infinitamente esta charla. Espero que sea de utilidad para todos los que la vean. Y quisiera que me den algún último comentario que les nazca acerca de esto que hemos hecho hoy. Le doy la palabra a Pau. Interesante lo que ha dicho la doctora, ¿no? Estar atentos en el hospital a cómo está nuestro compañero, ¿no? Qué bonito eso. A veces no siempre, sí lo podemos ver ansioso, depresivo. A veces los vemos enojados y estamos reactivos. Más bien deberíamos estar más solidarios, ¿no? Comprendernos más. Qué interesante eso. Y bueno, siempre desarrollar mucho respeto, ¿no? Respeto hacia los compañeros, hacia nuestros pacientes y para ayudarnos, ¿no? Mutuamente. Mucha solidaridad es lo que estamos necesitando en los hospitales. Muy bien. Hacernos a la idea de que no siempre vamos a poder curar, pero tenemos que aliviar y tenemos que acompañar. Yo creo que al entender eso, el personal en salud también va como relajarse un poco y va a dejar de frustrarse tanto y va a poder hacer un acompañamiento a su paciente, que muchas veces necesita eso. Muy bien. Bueno, aquí ha surgido una última pregunta que no sé si es bueno, me imagino que tienen conocimiento obviamente y a ver qué opinan de esto. ¿Qué opinan de la hipnosis en el tratamiento del dolor? ¿Tienen alguna referencia acerca de esto? Yo soy hipnoterapeuta también. Yo hice el curso mira, ves. hice el curso de hipnosis en los Estados Unidos, hipnosis ericksoniana, y sí tiene, a ver, es una herramienta más, pero sí sirve de mucho nos sirve de mucho para lidiar para saber manejar la ansiedad, la depresión, el insomnio. Es una herramienta más. Es válida, ayuda mucho, ayuda a transitar la enfermedad. Así que sí, yo banco a la hipnosis también. Las recomiendas, muy bien, Sí. perfecto. Tú, Es Pau, otro no tipo sé de si tienes terapia alguna más. experiencia. Claro, es complementos y es lo que necesitamos en realidad, ¿no? Para lidiar con síntomas que muchas veces son de difícil manejo. No, simplemente que en teoría sé que es bastante efectiva. Personalmente no la manejo con pacientes que están así en episodios muy, muy álgicos, ¿no? Pero sí sé que es bastante efectiva. Perfecto. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Nuevamente les agradezco infinitamente este espacio, la paciencia que hemos tenido por los problemas técnicos y esperamos tenerlas obviamente para próximas oportunidades con temas ya un poquito más específicos, no tan generales. Ahora teníamos la necesidad de dar este pantallazo para iniciar
y para dar a conocer de que esta parte de salud mental es vital también dentro de los cuidados paliativos. Gracias y hasta una próxima. Muchísimas gracias. Quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Hasta luego, muchas gracias. Ha sido un placer haber compartido con usted. Un gusto tenerlas aquí.